Hay historias en la Sagrada Escritura que parecen comenzar bajo una sombra demasiado pesada, como si desde el primer aliento estuvieran marcadas por el dolor. Historias que, vistas desde fuera, podrían interpretarse como fracasos antes de empezar. Pero Dios no escribe como los hombres. Donde nosotros vemos tragedia, Él ve semilla. Donde nosotros vemos pérdida, Él ve promesa. Y una de esas historias comienza en el polvo del camino, entre lágrimas silenciosas, con un niño que nace en el momento más oscuro de la vida de su padre. Ese niño fue Benjamín. Jacob viajaba hacia Efrata cuando Raquel, el gran amor de su vida, entró en trabajo de parto. No fue un nacimiento rodeado de cantos ni celebraciones. Fue un parto duro, angustiante, peligroso. La Escritura no se detiene en detalles innecesarios, pero es clara. Raquel sufrió enormemente. La mujer por la que Jacob había trabajado 14 años, la que había esperado durante tanto tiempo, estaba ahora al borde de la muerte. Y mientras su vida se apagaba, otra vida apenas comenzaba. Raquel, con las últimas fuerzas que le quedaban, miró a su hijo recién nacido y le dio un nombre que brotó desde el dolor más profundo. Benoni, hijo de mi dolor. No era un nombre casual, era una confesión del alma. Ese niño quedaba unido para siempre al momento de su muerte. La Biblia dice que Raquel murió, y mientras su alma se apartaba, lo llamó así. El niño nació con una carga que ningún recién nacido debería llevar. Jacob tomó al niño en brazos. Tenía delante el cuerpo sin vida de la mujer que amaba, el silencio del desierto, la mirada baja de los ciervos y el peso de una herida que no cerraría fácilmente. Pero Jacob entendía algo que hoy muchos han olvidado. El nombre no solo identifica, el nombre define. El nombre marca destino. Y Jacob se negó a permitir que la tragedia tuviera la última palabra sobre la vida de su hijo. Con autoridad y fe, Jacob declaró un nuevo nombre. No será Benoni, se llamará Benjamín, hijo de mi mano derecha. No el hijo del dolor, sino el hijo de la fuerza. No el recuerdo de la muerte, sino la afirmación de la vida. En la cultura hebrea, la mano derecha era símbolo de honor, de poder, de protección, de herencia. Jacob estaba profetizando sin saberlo. Estaba diciendo que aquel niño no sería recordado por cómo llegó al mundo, sino por lo que Dios haría a través de él. Benjamín creció sin conocer a su madre. Nunca escuchó su voz ni sintió su abrazo. Solo tenía relatos, historias contadas por su padre sobre una mujer fiel, amada, esperada durante años. Y eso lo marcó profundamente. En una familia ya fragmentada por celos, rivalidades y heridas, Benjamín no era uno más. Era el último vínculo vivo con Raquel. Jacob lo protegía con un cuidado especial, casi temeroso de perder lo último que le quedaba de ella. Antes de Benjamín había existido otro hijo de Raquel, José, el soñador, el favorito, el que había desaparecido de manera trágica. Jacob creía que José estaba muerto, y ahora Benjamín ocupaba ese lugar vacío, no por preferencia injusta, sino por herida no sanada. Jacob ya había perdido demasiado, y Benjamín se convirtió, sin quererlo, en el centro de un amor temeroso, protector, casi desesperado. Pero Dios no estaba escribiendo una historia de sobreprotección, sino una historia de redención. Y los años pasaron hasta que llegó la hambruna. La tierra de Canaán se secó. No había alimento. La familia de Jacob estaba en peligro real de morir. Y entonces llegó la noticia de que en Egipto había provisiones. Pero el gobernador de Egipto exigía algo impensable. Quería ver a Benjamín. Jacob se negó. No una vez, sino varias. Su miedo era comprensible. Ya había perdido a José. Si perdía también a Benjamín, su corazón no lo soportaría. Pero el hambre no negocia. O Benjamín iba, o todos morirían. Y fue Judá quien dio un paso adelante. El mismo Judá que años atrás había sido parte de la traición contra José. El mismo que había vendido a su hermano por monedas. Ahora se ofrecía como garante. Si no devuelvo a Benjamín,
que la culpa caiga sobre mí para siempre. Así comenzó el viaje que cambiaría la historia de la familia. Benjamín partió hacia Egipto sin saber que caminaba hacia el centro del plan de Dios. No sabía que el poderoso gobernador que exigía verlo era su propio hermano. No sabía que ese viaje no era solo por comida, sino por restauración. Cada paso estaba cargado de tensión. Los hermanos caminaban con el peso del pasado. Judá caminaba con una promesa que no podía romper. Cuando José vio a Benjamín, algo se quebró dentro de él. La Escritura dice que se conmovió profundamente y buscó un lugar para llorar. Benjamín no era solo un hermano menor. Era la prueba viviente de que Raquel había existido. Era el rostro del pasado que José había perdido. Era el vínculo que Dios estaba usando para sanar una herida que llevaba años abierta. José decidió probar a sus hermanos, no por venganza, sino para ver si habían cambiado, si esta vez elegirían distinto. Les devolvió las provisiones, los dejó partir, pero colocó su copa de plata en la bolsa de Benjamín, y cuando los detuvieron, la copa apareció allí. El golpe fue devastador, no solo para Benjamín, sino para todos. El hijo de Raquel quedaba atrapado. Otra vez, la historia parecía repetirse. La ley era clara. El que tenía la copa debía quedarse como esclavo. Los demás podían irse. Era la misma elección que años atrás: salvarse a sí mismos o sacrificar algo por su hermano. Y fue entonces cuando Judá habló, no con astucia, no con excusas. Habló desde el arrepentimiento, contó la historia completa, habló del dolor de su padre, de la promesa hecha, y ofreció algo impensable: tomar él el lugar de Benjamín. Ese momento lo cambió todo. Judá ya no era el hombre que vendía a su hermano, era el hombre dispuesto a perder su libertad para salvar a otro. Y José no pudo contenerse. Se rebeló, lloró, abrazó a Benjamín. Y en ese abrazo, Dios restauró una familia entera. Benjamín no habló mucho en la Escritura. No necesitó hacerlo. Su sola presencia fue instrumento de reconciliación. Fue el punto donde el pasado y el futuro se encontraron, donde el dolor se transformó en redención. Dios había usado al hijo del dolor para sanar el dolor de todos. Jacob, ya anciano, vio lo imposible. José estaba vivo. Sus hijos estaban unidos. Benjamín estaba a su lado. Y antes de morir, Jacob hizo lo que hacen los patriarcas: bendecir. Cuando llegó el turno de Benjamín, pronunció palabras que parecían duras, pero eran profundamente proféticas. Benjamín es lobo rapaz. A la mañana devora la presa y a la tarde reparte los despojos. No hablaba de violencia sin sentido. Hablaba de fuerza, de coraje, de capacidad de lucha, de un linaje pequeño pero decisivo. Benjamín no sería recordado por su fragilidad, sino por su valentía. Con el paso de los años, la tribu de Benjamín se convirtió en una tribu estratégica. No eran muchos, pero eran precisos, hábiles, valientes. De ellos surgieron guerreros, jueces y líderes. De Benjamín surgió Saúl, el primer rey de Israel. De Benjamín surgió Esther, que salvó a su pueblo. De Benjamín surgió Pablo, el apóstol de los gentiles, que llevó el evangelio hasta los confines del mundo. Nada de eso fue casualidad. El niño que casi fue llamado hijo del dolor se convirtió en padre de un legado eterno. Dios no desperdició ninguna lágrima de Raquel, no desperdició ningún temor de Jacob, no desperdició ninguna herida de José. Todo fue transformado. Y aquí está la lección espiritual más profunda. Dios no define a nadie por su comienzo. Dios redefine. Dios renombra. Dios transforma. Tal vez tu historia comenzó con dolor. Tal vez alguien te puso un nombre que no elegiste. Tal vez creciste marcado por pérdidas, por errores ajenos, por heridas que no pediste. Pero Dios sigue haciendo lo mismo que hizo con Benjamín. Cambia nombres, cambia destinos, cambia finales. La pregunta no es cómo comenzaste. La pregunta es qué nombre estás aceptando hoy, el que te dieron las circunstancias o el que Dios te declara. Porque el mismo Dios que transformó a Benoni en Benjamín sigue obrando hoy. Y cuando Él reescribe una historia, no la maquilla, la redime, la eleva,
la hace fecunda para la eternidad. Si esta historia te habla, es porque Dios también está trabajando con la tuya. Y así como Benjamín fue puente de reconciliación, Dios quiere usar tu vida para algo más grande de lo que imaginas. Nada está perdido cuando Dios escribe el final.